Marco Antonio, los amores de mi abuelo, Los los amantes. amantes. Ajá. Ah, ¿Qué título? sí, yo creo que ahí, en todo caso, sí, los amantes de mi abuelo, como tú habéis escrito en la nota de pro y contra, es el próximo libro que pienso bueno, tampoco publicar. Pero en todo caso, el misterio será develado sobre los amantes de mi abuelo cuando se lea justamente el libro, ¿no? Es evidente que no podría hacer un spoiler, pero sí podría decirle que hay un juego de palabras, un juego de significados que puede llegar a entenderse después de leído el libro, porque ese es el título de lo que está por publicarse, ¿no? Bajo mi autoría, ¿no? Persistes en el cuento. Yo no sé si persiste en el cuento. Aunque decir persiste es como decir te empeñas, no es, es un empeño literario, ok, ¿no? O ok. sea, Sí, me parece bien claro. que reincidas en el cuento, mejor dicho. Claro, porque Bueno, soy nos, reincidente. nos faltan cuentistas. Ya. Yo creo que al final, mira, el cuento, el cuento, o la novela al final termina siendo, una novela también termina siendo un cuento, ¿no? O sea, pero versión más larga. Cuéntame algo, yo te cuento, pero si depende también de la longuedad o no longuedad de este. Pero también un poco pienso en Apuntes Perdidos en el libro anterior, que en la realidad no es en sentido estricto cuento, sino son un poquito más relatos, no se amoldan tanto a la estructura del tradicional o decimonónica del cuento, pero este libro, Los amantes de mi abuelo, sí digamos, está más acomodado a lo que se concibe como el cuento, ¿no? Como un cuento dentro, digamos, los patrones que uno se entiende como un cuento, pero igual creo que en ambos libros, incluso en el primero con Crónica Vagabunda, creo que el lenguaje es lo que lo hace diferente, porque yo insisto, al menos desde mi perspectiva, no solo es saber contar, sino es cómo contar, ¿no? ¿Es tu referente literario como Ciudad Iquitos? Yo creo que sí, hay varios términos, un poco, yo creo que se puede decir que es un telón de fondo, puede ser una especie de escenografía literaria, y también puede ser una plataforma, como el otro día había escrito una plataforma donde diferentes autores o personajes en este caso se desenvuelven, ¿no? Creo que es porque la sociedad que más la conozco, sí que conozco alguna sociedad, pero también porque Iquitos goza de una vitalidad que es muy particular. Eso ya lo he dicho antes, coincidimos con varias personas, amigos, que no necesariamente tienen que ser iquitenses o iquiteños, y esa vitalidad que incluso en otras ciudades de la selva no se encuentran. Hay una especie de energía elevada a la N, ¿no? En Iquitos que a mí me llama la atención, que es muy, muy diferente justamente a la de Lima, ¿no? Que es atenuada, tibia, ¿no? Entonces las personalidades también de los iquitenses y los limenses son diferentes. Por si acaso, ayer conversaba con Pepe Siguas, porque yo había preferido usar iquitense en vez de iquiteño, porque antes se decía así. Habían tres formas de decirlo, no recuerdo la tercera, pero también el limeño antes se llamaba limense. Y por una Ahí coincides con Javier Dávila, él también siempre decía iquitenses. Sí, a mí me gusta más. Pero está bien que haya debates de ese tipo también, ¿no? O sea, podrían sonar banales, podrían sonar anecdóticos, pero debatamos, ¿por qué nos llaman iquiteños o iquitenses, no? Claro, a mi modo de ver es un poquito como que tenemos esta idea de, digamos, de entender el pasado. Si uno habla iquiteño, bueno, pero si alguien dice iquitense, oye, ¿y de dónde ha sacado eso? Bueno, lo que pasa es que esto sucedió antes, en tales años, y esto fue cambiando. Entonces, conversar sobre esto, debatir sobre esto, permite también tener una mirada hacia el pasado, en todo caso hacia los orígenes, y ver la evolución
o el discurrir o el crecimiento de una determinada sociedad, en este caso la iquiteña o la iquitense, ¿no? O sea, entender cómo antes eran las cosas, cómo ha ido cambiando. Hay una frase que a mí me gustó, me decía alguien esto, ¿no? Primero, que era peligroso utilizarla. Me decía, después, antes de mí y de mis amigos, la prehistoria. Y después de mí y de mis amigos, el futuro. Entonces, no es tanto así. Esa advertencia me decía este amigo, ¿no? Bueno, no seamos tan egoístas. La historia data muchísimo más atrás que nuestras espaldas, que nuestros ojos, ¿no? Y también el futuro, pues no lo sabemos, ¿no? Ahora, Pero, yo te hablaba o decía lo de iquitos, iquitenses, y tú hablabas de Lima también. Hay frases cliché o frases que se hacen famosas. Lima, la horrible. Bueno, Iquitos, Isla Bonita. ajá. Se debe incidir en esas frases. Lima es horrible y la gente tiene argumentos para ello. Iquitos es una isla bonita. Hay argumentos en pro y en contra también. Pero tú te pegas mucho a esas frases. Lima, la horrible, por ejemplo. Yo me pego a Lima lo horrible. Lo que pasa es que para mí la lectura del ensayo de Sebastián Salazar Bondy ha sido fundamental para entender varios aspectos de la sociedad limeña. Creo que ese uso de alguna manera es de modé ya, es decir, pasado de moda. Antes sí, ahora se usa un poco más Lima la gris, y es que también Lima es una reunión de todo el Perú, aunque siempre lo fue, pero al mismo tiempo, digamos, la estratificación era aristocrática, pesaba más en los tiempos que escribió Bondy. Entonces, esa Lima la horrible como ensayo a mí me ha permitido entender mucho sobre la psicología social del limeño y del Perú. Y en el caso de Lima, de Iquitos, la Isla Bonita, quizás en un momento valió, ¿no? Sonaba bien en los años 70 porque pues había poca población, había poco tráfico, la vida era muy relajada, había muy poco ruido. Iquitos era una isla bonita. Era, tal vez. Hoy no. Tal vez. Probablemente no. Y hay que recuperarla. Sería lo ideal, ¿no? Aunque volver al pasado sería querer hacer lo que justamente decía Heródoto, ¿no? Esto de que las aguas del mismo río nunca pueden ser las mismas, ¿no? Pero en todo caso mejorarla o arreglarla. Bueno, sí, habría que trabajar mucho sobre eso, sobre Iquitos. Pero igual, siempre de todas formas hay esa vitalidad dentro de todo. Yo conozco a extranjeros que me dicen, yo no me encuentro en otro lugar más que del Perú, más que viviendo en Iquitos, ¿no? Quizás por esa cercanía. Es una relación un poquito extraña. Después me decía otro por ahí, otro amigo me decía, no sé, estoy un poquito confundido Iquitos, pero cuando me voy de Iquitos extraño Iquitos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero creo que sí, la isla bonita fue. Ahora, lo que pasa es que hay un detalle. Una cosa es la norma y otra cosa es la regla, ¿no? En el diccionario. Al final, quienes dirán y quienes impondrán es el uso, ¿no? Quizás y eso lo hacen los pobladores, ¿no? Los pobladores dirán si es realmente una isla bonita y harán el mérito para que realmente suene coherente decir que Iquitos es una isla bonita o fue una isla bonita. Ahora, más allá de esas frases o de esos clichés, literariamente, ¿crees que hay un cambio en Iquitos, que hay por lo menos una bulla literaria? Yo creo que sí, hemos conversado antes sobre esto. Ha habido un hiato de por lo menos 3 décadas donde era un gran problema publicar y donde creo que muchos escritores postulantes o escritores en ciernes se quedaron en ciernes
porque el hecho de publicar permite a un escritor en ciernes, de alguna manera, licenciarse, ¿no? Si se puede usar esa analogía, ¿no? Graduarse como escritor, porque una vez publicado el escritor o el poeta comienza a ver su trabajo ya desde otra perspectiva. Y esa perspectiva le hace mirar más hacia adelante como qué no debía hacer, qué ya no debería cometer, en qué aspectos sí funcionaron bien en ese libro, ¿no? Pero eso solo se da a partir de una publicación. Entonces creo que décadas atrás hay mucha gente que se ha quedado en esa necesidad de ver materializado su obra y no se ha dado. Ahora sí es evidente que hay un par de nombres, por decir así, ¿no? Y que eso invita a estos mismos escritores a seguir escribiendo, a seguir publicando. Y ahora yo creo que también hay, Marco, una variedad de géneros, ¿no? Novela, cuento, poesía, ensayo, relatos, crónicas, una diversidad que antes no se veía. Sí, yo creo que la crónica, creo que la crónica citadina en ese caso, ayuda mucho a entender el Iquitos contemporáneo, el Iquitos actual, el Iquitos antropocénico, si se puede llamar así. Pero también, digamos, el cuento quizás pueda tener una mirada un poquito más de ficcional, de hecho. Pero la crónica, en ese sentido, tiene una... digamos, está más asociada al hecho real, ¿no? O sea, digamos, trata de ser más fidedigna a un determinado hecho histórico, ¿no? Sea con H mayúscula de historia o H minúscula, es decir, lo que sucede, digamos, dentro de la vida corriente y cotidiana. Y está también la novela, que no solo abarca Iquitos, ¿no? Que, por ejemplo, la novela de Gerald, abarca diferentes espacios, abarca la última del País de los Errantes, y justamente se llama así por eso, ¿no? Abarca, digamos, un espacio de la sierra, un pueblo de la sierra, abarca la selva, abarca la costa misma, Lima, etc. Entonces es una especie de travesía, de periplo de los personajes, ¿no? Entonces una novela es movible, si se puede decir así, ¿no? Creo que hay una variedad, también está la poesía de Germán Lequerica, que se hace poco Tierra Nueva publicado, y en ese sentido que bien vale la pena volver a leerse, porque justamente es curioso, se ajusta a estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos convulsos que estamos viviendo acá en Perú, ¿no? Con esto de las protestas, ¿no? Entonces, si uno lee algunos poemas, parecería que la cosa no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Ahora, para hablar precisamente de eso, de la coyuntura, y con Jorge Nájar decíamos, ¿qué papel juega el amazónico? No el amazónico como personaje, como individuo, el mundo amazónico, ¿qué papel juega en estas protestas antisistema que llegan desde el sur? A ver, un poco de aliento, ¿no? Sí, es complicado. Yo pienso que, digamos, cuando alguien tiene que dar una muestra de empatía, la muestra de empatía no anula, digamos, es grande, es una torta que se va agrandando. A veces nuestros problemas, tanto en la Amazonía, son muy diferentes a los de los otros. Más o menos hago esta analogía, ¿no? Cuando en el peor momento de la pandemia, Iquitos, si nos centramos, ¿no? Iquitos sufrió absolutamente solo, como ciudad. Y hubo un absoluto silencio e indiferencia, indolencia y burocracia del gobierno central. Y entonces sufrió sola Iquitos, en silencio. Y en ese sentido hay protestas, sí, pero como parecería, digamos, un mundo que no está tan afectado directamente, ¿no? Casi como un mundo paralelo. Entonces, en ciertas situaciones, cuando a Iquitos le toca sufrir y a la selva le toca sufrir, sufre sola. Y cuando suceden otras cosas en Perú, de alguna manera Iquitos está hasta blindada, porque le toca pagar sus culpas en solitario, ¿no?
es evidente que las protestas también se sienten inquietos, pero es desde otro grado, es desde otro grado. Hay gente que ha tomado un avión, un pequeño grupo, es otro grado. Insisto, creo que nuestros problemas son bastante diferentes, lo cual no quiere decir que no sepamos mirar al Perú en su totalidad como conjunto, ¿no? Pero bueno, sí. Gracias, Marco. Ajá, ok.